Buenas noches. Continuando con lo que ya les estaba relatando la vez pasada, voy a seguir informándoles de los temas que voy a seguir dando acá, ¿no? En este caso, vamos a continuar con lo que estuve la vez pasada hablando sobre la historia de los presidentes que ya les expliqué y que me explayé quizás un poco hablando de estos señores, ¿no? Especialmente de estos tres y del señor Vizcarra, que prácticamente está siguiendo el mismo legado y está asegurando simplemente a estos grandes empresarios para seguir dominando al Perú, ¿no? Y es por eso que yo le digo ahorita a ese señor Vizcarra, las tarifas de luz siguen aún altos. Y es más, han subido 0.60 acá en la ciudad de Huaraz, marginales de la avenida Centenario, digo, marginales de eh, del barrio de Centenario. Eso también hablaré en su debido momento. Gas, petróleo, todo eso tenemos que ver y de esos grandes negociados que hace. Y que este señor está callado y está protegiéndolos de manera silenciosa. Y no seamos estúpidos, que ahorita está para reventar ya. Muy bien, continuando. Como segundo, como segundo punto estaré hablando sobre el por qué el peruano tiene la naturaleza de ser corrupto. Como ya les dije, nosotros tenemos esos malos hábitos, esas malas formaciones con tantos malos ejemplos que tenemos acá de presidentes y es más, no sabemos ser o tener plata y no sabemos ser pobres. Eso también les podría decir, que no sabemos ser pobres. No sabemos ser humildes. La humildad no quiere decir que seas pobre. La humildad quiere decir que tú eres una persona muy culturizada, ¿no? Una persona con mucha cultura. Es tan grande tu cultura que a ti no te interesan las ambiciones monetarias. Con tal que tengas lo suficiente, tú eres feliz. Eso es así. Con tal que tengas lo suficiente, lo que sí puedes ambicionar quizás sea ese, esa gran cultura, ese gran saber y esa gran humanidad que tienes dentro de ti. Esa gran felicidad. Para ser feliz no necesitas tener todo el dinero del mundo, sino para ser feliz solo necesitas tener esa humildad, tener esa ambición de saber, de ser sabio en tus decisiones, de resolver situaciones, no solamente para ti, sino para los demás también. De enseñar verdaderamente lo que son valores, de enseñar lo que es la valentía, de enseñar lo que es la virtud y afrontar problemas que a veces causan distorsiones. Como en toda vida relativa, siempre habrán problemas, pero siempre habrán grandes personas para saber cómo llevar esta situación por un buen camino o por el mejor camino posible. Así de simple. Pero muy bien. Como ya les dije, hablaré de la clase pobre, sumido en la ignorancia, ¿no? Favoreciendo a las personas de poder que prácticamente no tienen patria, su patria solo está en los negocios fáciles. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quiénes son la gente más pobre acá en el Perú? Son los que están en las partes marginales. ¿Y quiénes están en las partes marginales? Uno, el campesinado, sobre todo la parte sierra. Otro, en la parte costa, los pueblos jóvenes, que son mucha gente de la parte sierra que se fue a vivir por allá, a buscar un futuro por allá. Pero lamentablemente esta gente vive sumido pues en la ignorancia total. No tienen casi ningún tipo de preparación académica.
Y aparte la metodología académica acá en el Perú está mal. Está totalmente mecanizado. No hay los valores de humanidad, que para mí que eso ya debería estar ya practicándose, ¿no? De acuerdo a lo que ya estamos viviendo en un derecho internacional. Ahorita lo que interesa dentro del derecho es el derecho internacional, el derecho humano. Y dentro del derecho internacional estamos en la tercera categoría. Hubo la primera, la segunda generación y la tercera generación, que es una categoría de las más altas, donde ya se habla en la tercera generación, se habla sobre el aspecto, sobre todo humano de la persona. Y eso también terminaré explicando qué significa ser humano. No solamente qué significa ser humano, de cómo se valoriza el ser humano con el respeto y cómo viene la virtud que tiene una doble cara. Eso lo iré explicando también conforme voy realizando estos videos. Pero muy bien, acá la clase campesina, por ejemplo. A ver, la clase campesina, ¿de qué sirve? A ver, vamos a ver. Lamentablemente la clase campesina pues vive sumido en la ignorancia y es por eso que se dejan engañar por todos esos señores pues que están dentro de la cabeza y dentro de los partidos que separan a la clase media, ¿no? Los tratan como si esto fuera un partido de fútbol y tratan de acostumbrarte, y el peruano que se deja llevar por la mediocridad, porque eso es para mediocres nada más. Ya, ahorita el fútbol peruano es para mediocres para mí. Así de simple. Son solamente para mediocres porque ahorita estamos viviendo en una situación. Es bueno el deporte, sí. Es bueno mirarlo, sí. Pero para que tú lo lleves de forma fanática, de forma ciega, porque para mí el fanático es ciego. Y estos señores que están en la cabeza, los supuestos caudillos que tenemos plagados de corrupción, se aprovechan. ¿Para qué? Para que el peruano en su ceguera, pues ¿qué pasa? En su ceguera simplemente te llevan hacia ellos, volviéndote un fanático estúpido. Así de simple. Yo no digo que el fútbol es malo. El fútbol es muy bueno, es un deporte. Es más, admiro el buen fútbol. Pero no me voy a volver un fanático estúpido, ciego, viendo mi situación en la que estamos viviendo y cómo estos señores pues lo utilizan como un circo romano. ¿Para qué? Para ocultar todos sus actos de corrupción y tú como peruano sigas alimentándote de nada, o mejor dicho, de esa admiración de unos jugadores que al final de cuentas yo digo pues ni siquiera son gente admirables en cierta forma para mí. Gente que sale sí del pueblo sí puedo considerarlo, pero gente que tiene cierto tipo de vulgaridad en cierta forma, que recién están aprendiendo quizás hasta cierto punto. Yo hablé de muchos veces con malos hábitos y malas costumbres, y que son un mal ejemplo, y que simplemente les interesa ganar su gran plata y lo demás, y por lo demás se lavan las manos, o tienen ambiciones de fama, de figuretear. Para mí son pura estupideces, señores. Simplemente para mí ahorita el fútbol peruano es para los mediocres. Así de simple. Y nada más. Y ahora como digo, la clase pobre que están ahí, entre los pueblos jóvenes, en la costa y en la parte de sierra, el campesinado. En la parte de selva, también, ¿no? Parte del campesinado. Entonces, ahora yo digo, estos señores yo hablé demasiado de acá de la clase pobre. ¿Qué pasa? Son los más, no inocentes, sino los más estúpidos. Porque si tú vas y les enseñas. Yo tuve una hermana, les contaré, a ver, esta pequeña historia. Tuve una hermana que enseñaba en el pedagógico, o mejor dicho, era profesora, terminando ya el pedagógico. Pero al terminar ellos hacen unas prácticas y les mandan a lugares rurales, ¿no? Acá en Huaraz. Entonces le enviaron por estas zonas del callejón, ¿no? Por zonas rurales, donde vive en su mayoría gente campesina, comunidades campesinas.
Pero el caso es que ella me contaba, ¿no? En aquellas épocas que cuando ella iba a enseñar para allá, esta gente campesina de esos lugares que vivían por ahí, cuando ella les ofrecía enseñarles con una pizarra ahí a las señoras un poco sobre historia quizás de acá del Perú, y es más, ¿no? Enseñarles las sílabas, las letras que muchas personas de ahí no conocían, por solamente quizás una hora y media a cada grupo, todos los días. Ella lo necesitaba también porque eso era para su currículo, para que termine, ¿no? El pedagógico. Pero agarraba a esta gente y como sabían que ellos venían, ¿no?, a enseñar de esa forma, agarraban a estos señores y les decían: si no me pagas, no voy a dejar que me enseñes. Vean, ¿eh?, hasta dónde llega nuestra nuestras actitudes y aptitudes académicas. No lo sé, pero eso es lo que sucedió. Y no solamente fue una persona la que le dijo eso, ¿no? Le dijeron prácticamente todas. Si es que ella no les pagaba, no les daba algo, o no les daba algún regalo, así como estos grandes políticos que se aprovechan de esa forma, ellas no les apoyaban, pues. Así de simple, como que decir, ¿no? Y eso que más bien a ellos les están favoreciendo con enseñarles gratis, de que se culturicen y comiencen a hacer. Y aparte, esta parte de la parte pobre, que son el campesino, lamentablemente, pues Velasco Alvarado, no voy a decir que eso fue algo lamentable, fue un derecho muy reconocido que les dio. Hizo la reforma agraria, que hasta ahora les ha favorecido, quitando tierra a los grandes terratenientes. Eso también hablaré en este punto, que es un punto muy delicado. Pero ¿qué han hecho estos señores? Se han sumido a seguir congelados en su mismo nivel de ignorancia. Como se les dio esta facilidad, en vez de que le saquen provecho culturalmente, porque ahorita ellos están viviendo en esas grandes zonas de grandes reservas naturales. Así es que ellos ya tienen que ser conscientes, inclusive, de que son, ya les hablé desde los derechos internacionales, que estamos en la tercera generación, ellos tienen que ser conscientes de proteger esa zona, la fauna silvestre, ¿no? Los animales silvestres, la ecología de esa zona, ser conscientes de que eso es parte de ellos y de que ellos tienen que estar siempre vigilantes y atentos para que estos lugares no sean maltratados. Y si es que se va a hacer algo provechoso por la sociedad, como dicen, si es que va a haber una externalidad o algo por el estilo, por ciertos beneficios, no solamente estatales, sino nacionales, y que cumplen con los requisitos de protección ambiental y de vida y fauna silvestre, se puede llevar a cabo, pero en el entendimiento suficiente. Y para ese entendimiento necesitamos que esta sociedad ya comience a culturizarse. Pues ustedes ya comiencen a comenzar a culturizarse y a aprender un poco más sobre cómo llevar este tipo de tratos y contratos. Y como ya hablé en el principio, ahorita hay muchos contratos que deben ser anulados, o mejor dicho, deben de ser reconocidos como nulos. Para eso necesitamos esta preparación. Pero ustedes, señores campesinos, discúlpenme, pero están sumidos en esa total ignorancia. Es por eso que estos políticos vienen y se burlan. No solamente se burlan, les dan dádivas, y ustedes que se dejan llevar por esas dádivas, por una calamina, un saco, por unas bolsas de arroz o cualquier otra cosa, y ya están votando por estos señores. De que el voto es democrático, eso también voy a hablar a este punto también, de que el voto es democrático. Voy a hablar sobre el significado de democracia y república. Eso lo voy a hablar muy profundamente, porque acá en el Perú no se vive de democracia. No existe la democracia. Es mentira. Es mentira de que existe democracia. Democracia se habla solamente cuando les conviene a estos grandes grupos oligárquicos que existen acá en el Perú.
Así es que no me hablen de que existe, ¿no?, democracia, solamente cuando conviene. El campesinado ahora tiene que empezar ya, como ya les dije, a culturizarse. Y les hablé una vez de la educación, de un profesor, creo que dijo, un profesor universitario o un catedrático universitario que dijo: nosotros ya estamos podridos, los viejos ya estamos podridos, pero ahora sí vamos a enseñar a la nueva juventud, a los niños, porque nosotros ya estamos podridos, dice, ¿no? Vamos a enseñarles valores. ¿Cómo vas a enseñar valores? Pues, señor, si tú mismo te estás condenando y estás diciendo que tú ya estás podrido. O sea, es como que dice la historia del Chavo, ¿no? Cuando agarra con Kiko y le dice, pues, ¿no?, don Ramón agarra y dice, pues, yo prometo, ¿no?, que Chavito ya no se va a comportar mal. Entonces agarra el Chavo, agarra la pelota de Kiko y le tira un balonazo a Kiko y le dice: entonces, si se vale prometer por otro, entonces yo prometo que a Kiko se le va a quitar lo bruto. No sé si han visto ese episodio. Eso es igualito a lo que me estaba diciendo este profesor catedrático allá en la universidad. El niño aprende más con los ejemplos, señores. Si nosotros, como dicen los viejos, aunque yo no sé si estaré tan viejo, pero ya, no vemos nosotros mismos por cambiar siquiera poco a poco. Yo sé que no lo vamos a hacer al instante, pero si vemos que tratamos de cambiar poco a poco, al menos, no les diré que de un solo golpe, poco a poco buscamos cómo cambiar y demostrar con ese ejemplo que nosotros estamos progresando, cambiando hábitos y siendo más humanos. Yo les diré que ese será el mejor ejemplo que podemos darle más bien a la juventud. Y la decisión está en nosotros más bien, los viejos. Primero en nosotros los viejos y después los jóvenes automáticamente seguirán ese ejemplo de responsabilidad y cultura. Así de simple. Ya, muy bien, continuando. Yo hablaba sobre los votos, como deberían de ser acá en el Perú. Pues para el voto, ¿qué significa el voto en el Perú? El voto presidencial, parlamentario y todo lo demás. Significa un gran conocimiento, una gran culturización sobre la realidad política o de cómo se está llevando este gobierno acá en el Perú. Ahora yo les pregunto, ¿la clase campesina sabrá? Por último, estos los agarran como fanáticos y les dicen, pues oye, vete por este partido político, ¿no? Vete por ese. Y como que los adoctrinan de forma fanática. Les engañan, mejor dicho, de forma fanática. Como ya les dije, es como decir, yo soy de la U, yo soy de la Alianza, la peor estupidez que puede existir. Igualito, yo soy fujimorista, yo soy aprista. No saben ni siquiera qué diablos es el pasado del aprismo, ni quién lo fundó, ni por último, qué hizo su último presidente, qué grandes cosas. La historia peruana no lo contamos y estos grandes empresarios no lo cuentan como debe de ser porque no les conviene que nosotros sigamos aletargados y sigamos siendo unos estúpidos ignorantes. Así de simple. Y ustedes, señores campesinos, pues disculpen. Dentro de la democracia hay tratados. La democracia se maneja por tratos y tratados. Y yo les diría, pues, que acá el voto debería de ser dado por aptitudes, conocimientos culturales, mínimo haber acabado tu quinto año de media, y muy aparte de haber acabado tu quinto año de media, rendir un examen cívico, social, ético. Ese sería uno de los exámenes. Tu segundo examen sería sobre lo que ya viene la tercera categoría, ¿no?, o la tercera generación dentro del derecho internacional, que es la humanidad, un examen humanitario. Y tercero, un examen de historia peruana, pero historia verdadera peruana, que esto no les conviene a los grandes empresarios. ¿Cuál es la verdadera historia peruana?
de cómo se comportaron nuestros presidentes hasta el día de hoy, y que si verdaderamente tenemos que estar levantándoles monumentos o llamando a algunas calles como la calle Nicolás de Piero Layandima, que por si acaso ese señor pues no se merece, para mí ni siquiera pues que ni siquiera que un pueblo joven se llame, tenga ese nombre, ¿no? Muy bien, por eso para mí el voto debería tener tendríamos que pasar por esos 3 filtros y recién ganas tu derecho a voto. Es como Estados Unidos hablaba. La libertad hay que ganársela. Igualito, acá el voto en el Perú, porque es la decisión del futuro de un país, hay que ganársela. Y con esto no quiero no quiero decir que soy un antidemocrático. Eso es lo que van a decir estos grandes empresarios, que ese es un antidemocrático, no sé, eso es lo que meten, estupideces. Dentro de la democracia hay tratados y hasta contratos. Dentro de la democracia, para eso estamos. Y lo que significa democracia, por eso voy a explicar eso, será un tema muy aparte, lo que significa democracia, república, esos dos, la diferencia y cómo se llevan los dos y cómo los dos deben coordinar verdaderamente para saber lo que es una democracia y una república. Pero eso no les va a convenir a estos señores que es lo que te dicen, cómo hacen que dicen en nombre de la democracia dan honores a cualquier supuesta hazaña que al final fue un engaño, fue un acto cruel inclusive, y que en la educación comienzan a darnos esa historia porque justamente el peruano solamente vive admirando lo que a estupideces, pues, ¿no? Ya, muy bien, esa es la parte A. La clase B, que es la clase media. Acá están los universitarios, están la gente de los profesionales en término medio, los técnicos, las carreras, las personas que se dedican a un trabajo técnico como la computación, técnicos en computadoras, técnicos en enfermería, técnicos en cualquier institución inclusive del Estado, y especialmente profesionales pero de clase baja, ¿no? Como decir profesores. Estos señores, pues yo puedo decir que viven en la mediocridad y en la desorganización y en la indiferencia. Lamentablemente acá en el Perú vivimos en esa indiferencia. Todos a veces no tendemos a ser semejantes entre nosotros, ¿no? Siempre buscamos diferencia y menosprecio entre nosotros mismos. Eso también lo estaré llevando, y esta gente es el que a veces se deja llevar por este tipo de cosas, de fanaticadas de fútbol y estos programitas que te ponen o programetes que te ponen dentro de la televisión, como Esto es Guerra, ¿no? Que ya lo expliqué anteriormente. Esto es guerra, el otro es combate, creo que es la estupidez, y después te tapan con que apoya al fútbol peruano, cuando muy bien lo están haciendo estos grandes empresarios, lo organizan, tratan de tapar tu cerebro, como en decir, para que no vea la luz de qué es su realidad política que está pasando, de qué abusos están cometiendo, como ahorita, como ya les dije. La luz no tiene por qué tener esos precios. El petróleo tampoco no tiene esos tratados y tratos, tenemos que verlos a nivel internacional y declararlos nulos y llegar a un acuerdo que tenga aspecto humano. Otro, el gas. Del gas tengo que comentarles, pues a lo menos el gas es toda una estafa. A ver, quería transmitirles un pequeño video que acá tengo, ¿no? Yo quisiera que todo lo que se robó con la privatización de las empresas estatales resulta espectacular, realmente espectacular en el sentido más literal.
es un sombrío espectáculo de corrupción y de vendepatrismo, ¿no? Así de sencillo, o sea, vender las cosas que eran de todos a precio bobo, a precio de nada. Leo, por ejemplo, este recorderis que me llena de ira, ira retroactiva, inútil, sí, pero ira. Por ejemplo, la empresa Solgas, filial de Petroperú, fue vendida en el año 92 por el gobierno de Fujimori a 7,5 millones de dólares al consorcio chileno Lipigas Codigas. 7,5 millones te vendo Solgas. Muy bien, ¿qué hicieron los chilenos? Los chilenos, 4 años después, agarraron la empresa que habían comprado a 7,5 millones y se la vendieron a 58 millones de dólares a un tercero. O sea, en 4 años pasaron de 7,5 millones a 58 millones, 7 veces. Muy bien, vamos a continuar. Ese vídeo les estaré dejando acá para que se lo descarguen por el Mediafire. Les voy a dar el enlace y se lo pueden descargar. Se los dejaré, pero acá hablan, por ejemplo, ¿no? A ver, un pequeño ejemplo, bien simple para que entiendan. ¿Qué sucede con, por ejemplo, el gas peruano? El gas peruano se comercializa, o lo comercializan ahorita, creo que empresas, por su mayoría, empresas chilenas, si mal no recuerdo. Pero vamos a poner cualquier empresa privada que viene acá, lo compra acá en el Perú. Esos, como dicen, los puertos estos 88, como dicen, no recuerdo muy bien cómo le llaman, ¿no? Estos, donde está todo el petróleo almacenado. Resulta que estas empresas lo compran en los lotes, ¿no? Los lotes, lote 88, lote 55 y esos lotes. Lo compran este petróleo, y ustedes saben que del petróleo se deriva el gas, pero nosotros muy aparte tenemos el gas de camisea, que es natural. Ahí viene la diferencia entre el gas licuado del petróleo y el gas natural que tenemos, ¿no? Que son muy diferentes. Pero ¿por qué entonces el gas natural nos cuesta tan caro? Porque se basa en los precios estandarizados ¿de qué? De los hidrocarburos. ¿Y qué es lo que más nos cuesta acá en el Perú? Los hidrocarburos. Y encima, ¿qué pasa con el Perú? Lo vende a una empresa internacional. Esta empresa internacional, el Perú, el lote del comercio interno se va al demonio. Se vende al comercio exterior. ¿Para qué? Para que unos cuantos congresistas que supuestamente son lobistas ambicionan, se hacen los grandes millonarios, cambian las leyes, y unos grandes presidentes que allí firman, y hasta ministros, así como Toledo, ¿no? Que también hizo con su ministro Kuczynski en aquella época. Remataron esas empresas, mejor dicho, hicieron un contrato de venta exterior de este gas, dejando el mercado interno en nada. ¿Y qué pasó? El Perú tiene que importar entonces su propio gas. Pero ¿a cuánto lo importamos? A un precio alto. Mientras que en Chile cuesta más barato que en el Perú. Nuestro propio gas, que debería estar acá, yo les diría que sin mentiras 12 soles, pues, y eso, y hasta 10 soles. Nos está costando 35, 40 soles. Y el peruano como imbécil. Dense cuenta ahí. Y este señor Vizcarra simplemente está callado, no dice nada. Si verdaderamente quiere gobernar este país y hacer un cambio verdadero, pues que empiece por ahí. De hablar de la nulidad de este tipo de contratos, de reformular de nuevo esos contratos. Las tarifas de luz. El Perú tiene la mayor cantidad en toda Sudamérica de ríos. Es el más rico en ríos. La energía eléctrica acá se produce en base más que todo a ríos. Pero ¿qué pasa? Es más, estas grandes empresas que se han privatizado de Electroperú y estas cosas, deberían de pagar regalías porque están utilizando recursos naturales que pertenecen a todos los peruanos. Pero no me vengan a estandarizarlo
con el precio del petróleo. Eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que más nos cuesta acá? El petróleo, porque el petróleo, ¿quién lo domina? Empresas norteamericanas. El IPC, empresas norteamericanas. Que eso también se debería de hablar, y por esta generación internacional de derechos, de tercera generación, yo se los apuesto que sí se podría cambiar y llegar a un tratado verdaderamente humano. Muy bien. Pero como digo, pues la clase media son todas esas personas que ahorita están sumidos y también aletardados y separados por todas estas estupideces que existen, de distracciones y circos romanos, como ya les dije, el fútbol, programetes como esta estupidez, combate y no sé qué más, que no sirven para nada. La clase C es la peor. Ahí están nuestros famosos presidentes, que eso sí hasta dolosamente lo hacen, los congresistas, una tira de ignorantes también, que hasta falsifican papeles diciendo que acabaron tal carrera. Como dicen, pues váyanse a Zángaro y compra tu título y ya eres presidente. Para que seas un buen político, ahora les voy a dar un secreto a todos los políticos, como digo. ¿Sabes qué? Para que tú seas un buen político acá en el Perú, simplemente ofrece a estas empresas que les vas a bajar y vas a saber hacer tus actos de corrupción conjuntamente con ellos y hacerles cualquier negociado sacándole plata a los más pobres, hasta matándolos de hambre, ¿no? Y a ellos les vas a bajar los impuestos, mientras que a los más pobres sí les elevas, hasta les cierras locales y todo lo demás. Ese es el buen político acá. Y estas empresas agarran y te van a apoyar. Y se van a aprovechar de la clase ignorante, dándole pequeñas dádivas y haciéndote ganar a ti. Porque el peruano vive solamente de ese impresionismo. Y como muchos canales de televisión que se venden y se dejan llevar por este tipo de empresarios, pues. Y periodistas que se regalan. Porque ya les pagaron, ya les colmearon. Así de simple. Muy bien, eso es con respecto a este segundo tema que ya estaré dando también muy pronto. Así es que me despido. Hasta luego.